Hermano, la gracia y la paz del Señor sea con todos nosotros, ayudándonos. Vamos a compartir un poco acerca de la palabra de Dios. Vamos a mirar un poco de eclesiología y cristología. Naturalmente que las Escrituras es un testimonio de Dios acerca de su Hijo. Y como hablábamos hoy con el hermano, Cristo es tan rico que se necesitan muchos hombres para darlo a conocer. Cristo es tan rico que se necesitan muchos hombres para darlo a conocer y su sacrificio es tan todo suficiente que por eso se necesitaron describirlo de la manera que se describió en toda la Biblia, su sacrificio, porque un solo sacrificio no podía comprender la obra gloriosa de nuestro Cristo, ¿cierto? Entonces la Biblia es un testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo algo en los días de su carne, en Juan 5, mi Padre trabaja y yo trabajo, hasta hoy, ¿cierto? Por causa de eso los judíos querían apedrearlo, porque para los judíos Dios descansó ¿cuándo? Shabbat, séptimo día, ¿cierto? Entonces cuando aparece un hombre dice que Dios es su Padre primero, haciéndose igual a Dios, y aparte de eso dice que Dios está trabajando cuando Dios está descansando, pues para los judíos era una ofensa, ¿cierto? Entonces el Señor está trabajando hoy con nosotros y Él nos reveló un principio de su trabajo en Génesis, el hagamos divino. Entonces el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros cada día un poco más, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en parte el trabajo que Dios está haciendo en medio de nosotros, que son cosas que ya conocemos. Cuando nos visitamos lo que hacemos siempre es confirmar la fe de los hermanos, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a considerar un aspecto del trabajo de Dios en nuestra vida que nosotros necesitamos. Vamos a ir a Salmo 31, vamos a leer primero unos versículos para establecer una base. Salmo 31, versículo 16. Y vamos a mirar en parte el trabajo de Dios por el Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones, hermano. Amén. Salmo 31, versículo 6. Mire cómo dice. 31, 16, hermana, disculpe. Sí. Salmo 31, 16 dice: haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Vamos a ver mucho ahí donde dice resplandecer. En la versión griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, la palabra griega es epifaino, muy parecida a la palabra griega que nosotros conocemos como epifanía, ¿cierto? Pero acá es epifaino y significa dar luz, brillar sobre, ¿cierto? O llegar a ser conocido, algo que va a llegar a ser conocido. Entonces, vamos a ver otro texto para tener como base, habla de lo mismo, Salmo 67, versículo 1. Salmo 67, versículo 1, dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Nuevamente. Salmo 83. Oh Dios, restáuranos. A resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 7 del mismo 80. Oh Elohim Sebaot, oh Dios de los ejércitos, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Versículo 19. Oh Yahvé Elohim Sebaot, o sea, oh Yahvé, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Listo? Entonces, efectivamente, el factor común de lo que acabamos de leer era la petición del salmista a Dios para que hiciera algo. ¿Qué? Haz resplandecer tu rostro. Naturalmente que era en la vida del salmista, ¿cierto? Y terminemos con el base, Efesios 5,
versículo 8, la parte A. Naturalmente que la bendición sacerdotal también habla de lo mismo. Efesios 5, versículo 8, solo la parte A, porque después vamos a ver todo el texto, el versículo completo. Efesios 5, versículo 8, solo la parte A. Mire cómo dice. Amén, ¿lo tenemos, hermanos? Amén. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahí vamos a dejarlo. No solamente dice, porque hay algunos que han pensado que las tinieblas estaban en nosotros, pero el texto que acabamos de leer no dice que las tinieblas estaban en nosotros. ¿Qué dice? Éramos, porque en otro tiempo éramos tinieblas, ¿cierto? Entonces, naturalmente, ya por lo que empezamos a considerar, vamos a hablar de la luz y de las tinieblas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros éramos tinieblas, en otro tiempo, porque está hablando en tiempo pasado, en otro tiempo erais tinieblas. Cuando tú lees el capítulo 1, el capítulo 5, el versículo 1 al 8, anteriormente, el que llegamos ahí, empieza a hablar cómo era la vida de una persona en tinieblas, ¿cierto? Y nosotros por la experiencia ya sabemos cómo fue nuestra vida sin Cristo. Y al vivir nuestra vida sin Cristo, ahí nos damos nosotros cuenta de qué, cómo eran las tinieblas. Porque en otro tiempo erais tiniebla pasado. Entonces vamos a mirar por las escrituras cuando empezamos nosotros a hacer tinieblas, hermano. Amén. Génesis 1. Génesis 2, disculpen. Génesis 2, versículo 10, versículo 15. Vamos a leerlo desde el 15. Bueno. Génesis 2, versículo 15. Amén, hermanos. Amén. Génesis 2, versículo 15. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Dos cosas: lo labrara y lo guardara. ¿Listo? Ahí guardar es guardar del mal. Y mandó, y este fue el mandamiento que Dios le dio al hombre. Y mandó, ordenó Yahvé Elohim al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué termina diciendo? Ciertamente morirás. Bueno, entonces, la escritura nos va a empezar a mostrar que donde hay muerte, hay tinieblas, ¿cierto? Hermano, pero ahí no dice que hay tinieblas, ¿listo? Pero vamos a mirar lo que dice las escrituras. Cuando tú empiezas a buscar la palabra tinieblas y muerte, son sinónimos. Y casi siempre que las buscas juntas, están relacionadas. Vamos a mirar un ejemplo. Lucas 1, 79. Y ya volvemos ahorita a Génesis. Lucas 1, versículo 79. Hablando del Bautista, el levita, el primo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mire lo que dice. Cuando Zacarías fue lleno del Espíritu Santo. Dice el versículo 79. Que el niño iba a servir para algo. Entre las muchas cosas que iba a ayudar el niño. Para dar luz a los que habitan en tinieblas. ¿Y en qué? Y en sombra de muerte. Entonces, al menos mínimo 12 veces en Reina Valera, en el Nuevo Testamento, siempre está relacionado la palabra tinieblas con muerte. Y cuando puedan hacer el ejercicio van a encontrar que siempre aparecen relacionadas una con la otra, ¿cierto? Entonces, Dios le dice al hombre, le da el mandamiento de que no coma de un árbol. El día que lo coma iba a pasar algo en él. Iba a entrar la muerte. Pero no solamente iba a entrar la muerte, el hombre iba a pasar a un estado de tinieblas, porque donde hay muerte hay tinieblas. ¿Se me entiendes? Entonces conocemos nosotros el suceso. Génesis, volvamos a Génesis 3, vamos a Génesis 3.
Génesis 3, versículo 6. Vamos a ver desde el 6. Génesis 3, versículo 6. El mandamiento Dios se lo dio al hombre, el hombre se lo dio a su mujer. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, cuando el hombre desobedece, sucede algo en el hombre. ¿Qué pasa? Muerte y tinieblas. El hombre no fue creado así, porque todo lo que sale de Dios es ¿qué? Luz. Dios todo lo hizo en luz. Dios cuando creaba algo, sean los árboles o sean los animales, Dios no los creó con defecto, o con tinieblas, o con muerte. Dios todo lo que hizo, lo hizo en luz. ¿Listo? No existían las tinieblas en la creación de Dios. Entonces, cuando el hombre estira su mano y come, sucede algo en él. Entra la muerte. El pecado, por el pecado entra la muerte. Pero pasa de un estado a otro estado. Pasa de un estado de estar en luz, en la presencia de Dios, porque Adán estaba en luz. ¿Por qué? Tenía comunión con Dios, hablaba con Dios, hasta cierto grado. Entonces pasa de estar en ese estado de luz a un estado de muerte y por ende de tinieblas. Porque donde hay muerte, hay tinieblas. Donde hay tinieblas, hay muerte. ¿Cierto? Entonces el hombre cayó en un estado de tiniebla. Y por eso leímos en Efesios. Porque vosotros en otro tiempo seréis ¿qué? Tinieblas. ¿Cuándo fue eso? Desde el principio. Cuando nacimos de nuestros padres. Todo ser humano nació en tinieblas. Esa era la conclusión del apóstol Pablo. No solamente de los de los éfesos, sino de todo creyente, de toda persona. El estado de toda persona era ¿qué? Tinieblas. En otro tiempo. ¿Listo? Entonces, cuando Adán entra en tinieblas y Adán entra en muerte, todos nosotros entramos en tinieblas y entramos en muerte, porque todos nosotros estábamos en Adán. Cada uno de nosotros estábamos en Adán, y de lo que participó Adán, participamos nosotros. De la misma manera, ahora los que estamos en Cristo, de lo que participó Cristo, participamos nosotros, ¿cierto? Pero por ahora vamos a hablar de lo que participó primeramente Adán, de muerte y de tinieblas. Entonces, por ende, de ahí en adelante, pues la simiente del hombre nace en tinieblas. ¿Cierto que sí? Entonces, vamos a utilizar una figura en la Biblia para empezar a considerar un poco la obra del Espíritu Santo. En hermenéutica hay una rama que se llama exégesis alegórica. La exégesis es lo que significa poder sacar de un el texto de un contexto correctamente. La interpretación correcta de un texto. Y la hermenéutica es la ciencia que nos presenta muchos principios para poder hacer una exégesis correcta. Entonces, dentro de la hermenéutica existe una rama que se llama exégesis alegórica. ¿Qué es exégesis alegórica? Voy a poner un ejemplo. Pablo lo dice. Recuerda cuando Pablo habla de Sara y Agar y dice, estas dos mujeres son una alegoría porque una representa un pacto y la otra representa otro pacto. Pablo también habla de Cristo en 1 Corintios 10 cuando dice que la roca que lo seguía era Cristo, ¿cierto? Entonces, en ninguna parte dice que Sara es un pacto y Agar es un pacto. Pero ¿qué pasa? Hay una revelación más allá de las letras donde se pueden ver figuras espirituales. Naturalmente que tienen que ser figuras que estén autorizadas por la misma Biblia. Porque si no teníamos una alegoría que va más allá de la imaginación y se sale de todo el contexto bíblico, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a considerar una alegoría en Génesis 1. Recuerda que el hombre pecó en Génesis 3, pero vamos a devolvernos a Génesis 1 y vamos a mirar por figura la obra de Cristo en el hombre, en el corazón del hombre. Génesis 1, versículo 1. En un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Ahí fue todo terminado, ¿cierto? ¿Tenemos la Biblia textual acá? ¿La tenemos allá? Bueno. Y la tierra, Reina y Valera dice, estaba desordenada. La Biblia textual dice, la tierra
se convirtió. ¿En qué se convirtió? En desordenada y vacía, y tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios en medio de las tinieblas hacía algo. Se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, ¿qué vamos a empezar a considerar? Vamos a empezar a considerar la obra de Cristo en el corazón del hombre en Génesis 1. Primero, podemos comparar la tierra con el hombre, ¿no? El hombre fue formado ¿de dónde? Del polvo de la tierra. Ok. Cuando Adán pecó, ¿qué le pasó al hombre? Se volvió desordenado, vacío, ¿y en qué? Tinieblas. Porque en otro tiempo ¿será qué? Tinieblas, ¿cierto? Entonces Génesis, por medio de figura y profecía, nos empieza a mostrar la condición del hombre sin Cristo. ¿Cómo? Tinieblas. Para que se pueda cumplir en todo lo que dice la Escritura. En otros tiempos erais tinieblas, ¿cierto? Entonces, cuando el hombre cae, en Génesis empezamos a ver la tierra, figura del hombre, por figura, empezamos a ver al hombre como desordenado, vacío y en tinieblas, ¿cierto? Pero más sin embargo, de tal manera amó Dios al mundo, vemos al Espíritu Santo que hacía ¿qué? Se movía sobre la tierra en tinieblas, sobre la vaciedad y sobre el desorden que había en el hombre, ¿cierto? Entonces Dios empieza a trazar un plan. Estamos viendo figura y profecía. Y el plan de Dios empieza. Primero el Espíritu moviéndose y llega al versículo 3. Y dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Sea la luz, no que se cree la luz. Ahí lo que trata de decir es que se manifieste la luz. ¿En dónde? En la tierra que estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Dice Dios, sea la luz, ¿cierto? ¿Y qué pasó cuando dice Dios que sea la luz? Fue la luz, ¿cierto? Naturalmente que la Escritura tiene una primera interpretación. La primera interpretación es histórico-gramática, no la podemos quitar. Que esto sucedió como está escrito en el texto, ¿cierto? Pero la Biblia también tiene una lectura profética, una lectura espiritual, una lectura eclesiológica, una lectura cristológica y muchas veces una lectura escatológica. Entonces vamos a ver una lectura cristológica y eclesiológica. Y dijo Dios en medio de esas tinieblas, de la tierra en tinieblas, ¿sea qué? La luz. Y cuando dice Dios se manifieste o sea la luz, pasa algo. Y fue la luz. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar quién es la luz. Alumbrando en la tierra que estaba en tinieblas y estaba vacía. ¿Amén? Vamos a ir a Juan 1, versículo 4. Juan 1 es un texto comparativo y relacionado con Génesis 1. Se parecen mucho cuando tú empiezas a considerarlo. Juan 1, versículo 4. Vamos a mirar algo. Marque Génesis, que volvamos a Génesis. Efectivamente, viene hablando del verbo, que era en la eternidad con Dios y era Dios. Luego dice el versículo 4. En él, ¿quién es en él? Cristo el Señor, el verbo. En el verbo, mire lo que estaba. En el verbo estaba la vida, coma. Y el escritor Juan nos va a revelar qué es la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. La vida es luz. Donde hay luz, hay vida. Donde hay tinieblas, hay muerte. Entonces dijo Dios, sea la luz, manifiéstese la luz. ¿En dónde? En las tinieblas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasó? La luz resplandeció ¿en dónde? En las tinieblas. Resplandeció en cada uno de nosotros cuando andábamos en tinieblas. Y cuando resplandeció la luz, ¿qué pasó? Llegó la vida a nosotros. Porque la Escritura sigue diciendo en Efesios que nosotros estábamos como muertos en delitos y en pecados. Entonces la luz es ¿qué? Vida. ¿Ves? Entonces Dios dijo, sea la luz. Y en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Volvamos a Génesis 1:4.
Ya leímos el 3. Ahorita vamos a volver a Juan. Y dijo Dios, sea la luz, manifiéstese el fos, la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué hizo Dios cuando vio que la luz era buena? Separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué es la iglesia? Un grupo de hombres y mujeres, personas que son separados de las tinieblas. Eso es lo que es la iglesia. Personas separadas de las tinieblas. ¿Por causa de qué? Por causa de que la luz resplandeció en las tinieblas. ¿Y cuándo resplandeció la luz en nuestras tinieblas? Cuando creímos en Cristo como el Señor. Cuando le confesamos, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Éramos tinieblas y entonces en ese momento resplandeció en nuestro interior la vida. Entonces pasamos de estar muertos ¿a qué? A vida. Pasamos de tinieblas a la luz, como dice la alabanza. Y volvamos entonces a Juan. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Vamos a Juan 1:5. Juan 1, versículo 5. Y sigue diciendo, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y dijo Dios, sea la luz, ¿en dónde? En las tinieblas. ¿Y qué hizo las tinieblas? Resplandeció. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Y qué dice? Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Listo? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no resplandecieron contra ella, no pudieron con ella. Entonces, el Señor Jesús alumbró nuestra vida. El Señor Jesús alumbró nuestra tiniebla. Pero ese alumbramiento, ¿qué es? Vida. Quiere decir que Dios nos dio su vida. La vida, en Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los hombres. Entonces Dios vino a darnos luz, pero cuando nos dio luz, ¿qué nos dio? Vida. ¿Cierto? Ok. Entonces mira lo que dice Juan 8, Juan 12. Más adelante. Juan 12, versículo 46. Y ahorita vamos a mirar que la Escritura sí nos autoriza a ver esa luz como Cristo. Juan 12, 46. Viene hablando el Señor Jesús en el versículo 44. Y el 46 dice, yo, ¿quién es yo? El Señor. ¿Qué dice él? ¿Qué dice él mismo de él? La luz, la luz, la vida. ¿Qué dice? He venido al mundo y dijo Dios, sea la luz. ¿En dónde? En las tinieblas. Yo la luz he venido al mundo. ¿Para qué vino la luz? Para que todo aquel que cree en mí no permaneciera o se quedara en tinieblas. Mire, una de las muchas razones para las cuales vino la luz, para que nosotros no nos quedásemos en tinieblas o permaneciésemos en tinieblas. Y las tinieblas están ¿en dónde? En la mente y el corazón. Ahí están las tinieblas, en la mente y en el corazón. Entonces viene la luz, alumbra nuestro interior, alumbra nuestra mente, alumbra nuestro corazón, para que nosotros no nos quedemos, no vivamos, no seamos y permanezcamos en esa condición que estábamos. ¿Cuál? Porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Sí ves? Qué precioso el Señor. ¿Cómo nos amó? Nos compadeció, hermano, se compadeció de nosotros. Nos consideró cuando nos miró. Vio nuestra condición en tinieblas y en muerte, mas sin embargo nos consideró. Qué precioso el amor del Señor. Amén. Y qué preciosa su obra. ¿Cómo no estar agradecidos con el Señor? ¿Cierto? Y el mismo lenguaje utiliza Juan en 8, Juan 8, versículo 12. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. No hay sino una luz. Nuestro amado Cristo. Yo soy la luz del mundo. Y mire lo que dice. El que me sigue. O el que está en el mismo camino que yo.
¿Cuál es el camino de Él? La luz, aquí. También hay otro camino de Él, la cruz. La luz y la cruz. Pero aquí estamos hablando hoy acerca de la luz. Entonces dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz ¿de qué? De la vida. Entonces, lo que vamos a tratar de considerar en estas dos reuniones es la luz dada y la luz expresada. Porque a nosotros como creyentes se nos dio la luz. Amén. Cuando creímos en el Señor, Él resplandeció en nuestro corazón. Él resplandeció en nuestro interior. O sea, la luz fue dada, ¿cierto? Pero la luz debe darse a conocer. O sea, la luz manifiesta. La luz manifiesta. La luz debe darse a conocer. Y la luz se va a conocer ¿en dónde? En la iglesia. El mundo, el único lugar donde va a conocer la luz es en la iglesia. Porque es el único lugar donde Él resplandece. Es el único lugar donde Él alumbra. Es el único lugar donde hubo separación, donde separó unas personas de las tinieblas y las puso en una condición de luz, para que se pudiese ver ¿quién? Él. Entonces, la luz dada y la luz ¿qué? Manifestada. La luz expresada. Amén. Entonces dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, cuando el diablo peca en Edén, se establece inmediatamente otro reino y se llama el reino de las tinieblas, en el cual estuvimos nosotros en otro tiempo, ¿cierto? Miren lo que dice Colosenses 1. Colosenses 1. Y hoy entonces lo que vamos a considerar un poco es la luz dada. Y mediante la otra reunión vamos a ver un poco de la luz manifestada o expresada. Colosenses 1, vamos a leer desde el 16. Mire cómo dice nuestro hermano Pablo. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Colosenses 1, versículo 12. 13. El cual es ¿quién? El Padre. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, la potestad ahí es la autoridad, la exousia. ¿Cómo vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo? Vivíamos esclavizados por la potestad o la autoridad de las tinieblas. Hay un texto en Hebreos 2, creo que es 14 o 15, no recuerdo, donde dice que el mundo está esclavizado al diablo por temor a la muerte. El diablo tiene el mundo esclavizado por el miedo que hay a la muerte. El diablo tenía esclavizado a los hombres bajo su reino, en un reino de tinieblas. Y volvemos a decirlo, ese reino estaba ¿en dónde? En la mente y en el corazón. Porque recuerde que la luz, ¿qué es? Vida. ¿Cómo se manifestaba la vida? Por medio de la luz. ¿Cómo se manifestaba la luz? Por medio de la vida. ¿Cómo se manifestaban las tinieblas? Por medio de la vida en tinieblas. Tú puedes identificar una vida en luz y una vida en tiniebla por la manifestación de la vida. Cuando la vida se manifiesta, tú percibes si es una vida con luz o una vida en tinieblas, porque la vida es lo que manifiesta que hay. Si es una vida de luz o es una vida de tinieblas. Entonces las tinieblas estaban en la mente y el corazón de los hombres y el diablo nos tenía a todos nosotros en ese reino. Como dice acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué pasó? Y nos ha trasladado o nos ha transferido al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es el reino de su amado Hijo? Un reino de luz. O sea que la iglesia
fue sacada de una posición y fue puesta en otra posición. Fue sacada de una posición de muerte, de tinieblas y de pecado, y fue colocada ¿en qué posición? En una posición de luz, una posición de vida. Nosotros fuimos trasladados de reino. Y así, nosotros cuando vivíamos sin Cristo, así no robásemos, así no matásemos, así no hiciésemos mal, estamos en el reino de tinieblas. Y así no robásemos, y así no matásemos, y así no hiciésemos mal, si no nos hubieran trasladado al reino de luz, hubiéramos ido para el infierno. Sencillo. Entonces nosotros somos una nación que ha sido trasladada a un reino de luz, que es el reino de su Hijo, donde todo es luz. Pablo hablaba de esta misma manera cuando Pablo da testimonio de su conversión. Vamos a ir a Hechos 26, pero vamos a leer la última conversión de Pablo. Hermano, ya no somos tinieblas. Ya no somos tinieblas. Ya somos luz en Cristo. Entonces, ¿qué se debería manifestar en nosotros si somos luz? La vida de la luz. Por posición. Con los hermanos hablábamos en estos días. Nosotros estábamos en Adán. Cuando nacimos en Adán. Entonces, nosotros en Adán no hacíamos mucho esfuerzo para pecar. Tú no te acostabas por la noche y decías, mañana voy a pecar, mañana voy a pecar, mañana voy a pecar. No. Te levantabas y ¿qué? Pecabas. Espontáneamente. Porque esa era la posición en la cual estaba puesto el hombre, en Adán. Y en Adán es tinieblas, muerte. ¿Cierto? Ahora la iglesia fue colocada en Cristo. En luz. Y así como la iglesia fue puesta en luz, nosotros como creyentes no deberíamos esforzarnos mucho para dar a conocer la luz. Así como no nos esforzábamos para pecar en Adán, porque no hacíamos mucha fuerza, ¿cierto? El día anterior tú no decías, mañana voy a mentir, mañana voy a mentir, mañana voy a mentir. No necesitabas decir que ibas a mentir. Se levantaba y mentías espontáneamente por tu posición en Adán, ¿cierto? Ahora, por la posición de luz, pues al levantarnos, tampoco debíamos decir, mañana voy a manifestar a Cristo, mañana voy a manifestar a Cristo. No, de la misma manera deberías expresar a Cristo. Deberíamos expresar a Cristo. De la misma manera, son un mismo principio. Nosotros por gracia entramos en Adán. ¿Qué hicimos para nosotros estar en Adán? Nada. Pero también por gracia entramos en Cristo. ¿Qué hicimos para entrar en Cristo? Nada. Creer en el Señor. ¿Cierto que sí? Pablo hablaba de lo mismo. Mira lo que dice Pablo, Hechos 26, cuando está hablando ante Agripa. Vamos a leerlo del versículo 16. Hechos 26, 16. Él dice, cuando se le apareció el Señor, el 15, entonces yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Versículo 16. Pero levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Miren uno de los propósitos del llamamiento de Pablo. Para que abras sus ojos, para que se conviertan ¿de dónde a dónde? De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, si haces una comparación, relacionas tinieblas con Satanás y luz con Dios. Vuelvo a decirlo, Pablo. De las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás, ¿a quién? A Dios. Estábamos en la potestad de las tinieblas, en la cual en ese reino tenía un rey, o tiene un rey, el diablo, ¿cierto? Y nosotros estábamos en ese reino, hermano. Tinieblas, ajenos, y una de las particularidades de las tinieblas es que es ajeno a la luz. Una de las particularidades de la oscuridad es que es ausencia de luz. Entonces vivíamos sin Cristo.
viviendo en los deleites de la carne, haciendo lo que quería la naturaleza humana caída, o la naturaleza de Adán caída. Y satisfacíamos constantemente los deseos de Adán, ¿cierto? Naturalmente que eran unos deseos producidos por tinieblas, no eran producidos por la luz. Entonces el Señor nos coloca en Cristo y nos saca de la potestad, nos arranca de la potestad de las tinieblas donde el diablo nos tenía esclavizados. Y recuerda lo que dice la Biblia, cuando alguien es esclavo de alguien es porque lo venció y le va a servir. ¿Sí me entiendes? Y nosotros sin darnos cuenta servíamos al maligno. Cada uno de nosotros por la experiencia propia se debe dar cuenta que nosotros servíamos al reino de las tinieblas. Pero dijo Dios, sea la luz. Aleluya. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Yo la luz he venido al mundo para que no permanezcásemos en tinieblas, hermano. La obra de Cristo es una obra preciosa, hermano. Nos consideró. Gracias, Señor, por considerarnos. Amén, hermano. Entonces, vamos a mirar el texto que nos autorizó para ver a la luz como Cristo. Pablo mismo, en 2 Corintios 4, versículo 6. Segunda de Corintios 4, y Pablo está hablando precisamente de Génesis 1:3. 1:3 y 1:4. Mira cómo dice Pablo en 2 de Corintios 4, versículo 6. Viene hablando del ministerio del nuevo pacto. Una comparación en lo que pasó con Moisés. Hasta que llega el versículo 6. Dice. Primero dice el versículo 3. Bueno, sí, el 3. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? Cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿eso cuándo fue? Génesis 1:3. Porque dijo Dios, sea la luz. Entonces dice Pablo, trayendo revelación acerca del texto de Génesis 1:3. Y él está viendo más allá de lo que está escrito. Sin desconocer el aspecto literal. Él está viendo que cuando en Génesis Dios dice, sea la luz, está viendo que es el alumbramiento de Cristo en el corazón de los creyentes. Mira cómo lo dice. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿qué dice? Es el que resplandeció en nuestros corazones. O sea que ese sea la luz, es un alumbramiento, una revelación de Cristo en el corazón nuestro, hermano. Iluminó, brilló, epifanio, en nuestro interior el Señor. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para qué? Esa luz, ese resplandor en nuestro corazón servía para esto. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, ahí faz el rostro. Se manifestó la luz y cuando se manifestó la luz se manifestó Cristo. O sea que Pablo está viendo entre líneas en Génesis 1:3. Sea la luz, y luz brilló en nuestro corazón. Y esa luz hizo que en nuestro entendimiento pudiésemos conocer la gloria de Dios. ¿Revelado en quién? En el rostro de Jesucristo. Qué precioso el Señor. El mundo anda en tinieblas por carencia de luz. Y si no hay luz no se puede ver al Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios se ve por la luz, hermano, por una revelación. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. O sea, que los hombres pudiésemos conocer la gloria de Dios. ¿En dónde? En el rostro de Jesucristo. Aunque dice faz, ahí es prosopón y también se traduce como rostro, hermano. Mire que los salmistas hablaban de la misma manera. Vamos a ir al Salmo 112. Salmo 112, versículo 4.
Mire cómo los salmistas hablaban de la misma manera. Aleluya, gracias Señor por resplandecer en nuestra vida. Y ese resplandor tiene un propósito. Esa es la luz dada. Tiene un propósito de dar luz manifiesta y luz expresada, que vamos a ver entonces en la próxima reunión. Salmo 112, versículo 4. Mire que de la misma manera que hablaba Moisés, hablaba el salmista y hablaba Pablo. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Cierto que es el mismo lenguaje? Porque Dios que dijo luz sea en las tinieblas es el que resplandeció. Entonces mire lo que dice. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. ¿Sí ven cómo se utiliza ese mismo lenguaje en los salmos? Entonces el Señor resplandeció en nosotros cuando nosotros le recibimos, cuando nosotros le aceptamos, cuando no fuimos rebeldes a la predicación de la palabra, cuando creímos y dimos testimonio que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luz resplandeció en las tinieblas. Entonces, ahora nosotros somos el pueblo de la luz, ¿cierto? Somos el pueblo de la luz. Miren lo que dice Isaías 9. Conocemos todos el texto y hasta lo cantamos muchas veces, ¿cierto? Isaías 9, versículo 2, aunque viene hablando literalmente de la tierra de Zabulón, en Galilea de los gentiles. Llegamos al versículo 2. Es Isaías 9, versículo 2. Aunque literalmente era, si le aplica al pueblo de Galilea de los gentiles, Zabulón, Neftalí, vamos a darle una aplicación general. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿cuál era ese pueblo? Nosotros éramos ese pueblo que andábamos en tinieblas. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y en tinieblas. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz, no dice luz solamente, gran luz. Pues dice Pablo. Pablo cuando tiene la visión, dice que la luz que resplandeció era más poderosa que la luz del sol al mediodía. Y vea el sol al mediodía. ¿Sí? Con razón quedó ciego, ¿cierto? El pueblo que andaba en tinieblas, nosotros, ¿qué pasó con los creyentes? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz, ¿qué pasó? Resplandezca la luz, sea la luz. Y mire otra vez cómo relaciona tinieblas con muerte, en el mismo capítulo y en el mismo versículo. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos, inicialmente en la tierra de Zabulón, Neftalí, Galilea de los gentiles. Pero viendo ese texto más ampliado, nosotros éramos ese pueblo que andábamos en tinieblas. Pero ¿qué pasó? Vimos la luz, resplandeció la gran luz en ese pueblo. Entonces ahora nosotros somos ¿qué? Pueblo de la luz. Ahora nosotros somos del día, como dice Génesis 1. Nosotros somos del día, ¿cierto? Como lo dice también Pablo en Tesalonicenses. Y lo que dice Pablo en Tesalonicenses 1. Primera Tesalonicenses 1. Primera de Tesalonicenses 1, versículo... No, disculpe, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, versículo... Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Y mire que también este texto nos autoriza a interpretar día ya como personas. ¿Sí? Vamos a verlo. Viene hablando de la venida del Señor, la segunda venida, y llegamos al versículo 5 y dice, porque todos vosotros, ¿quién es ese todos vosotros? Primeramente los tesalónicos, ahora ese todos vosotros es todos los creyentes, sobre la faz de la tierra. Porque todos vosotros sois ¿qué? Hijos de luz
e hijos del día. ¿Sí ven? Ahora nosotros somos el pueblo que somos hijos de la luz. Somos el pueblo que somos hijos del día. Porque en Génesis, día es luz y noche es tinieblas. Donde hay luz es de día. Donde hay tinieblas es de noche. ¿Sí? Nosotros estamos de día. Nosotros los creyentes. ¿Por qué estamos de día? Porque hay luz. Porque hay luz, amén. Porque hay luz, Cristo es Señor. Yo la luz he venido al mundo. Y nosotros, como somos el pueblo de la luz, la verdad deberíamos pedirle perdón al Señor, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocen la luz en nuestra vida. Somos el pueblo de la luz y somos los responsables de dar a conocer la luz. Si el mundo anda en tinieblas, ¿qué luz va a conocer el mundo? Somos nosotros, la iglesia, y cada uno de los creyentes responsables de dar a conocer la luz. Nadie más sobre la tierra puede hacer eso, salvo los creyentes. Y cuando la gente se acerca a nosotros, conocen nuestra vida. Conoce nuestro genio, ¿cierto que sí? Conoce todas nuestras cosas y no conoce la luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la luz? La estamos escondiendo. Y somos responsables ante el Señor de eso, todos nosotros, porque somos el pueblo de la luz. ¿Tú crees que Cristo nos dio la luz para qué? Para esconderla. La luz no fue dada para esconderse, hermano. La luz fue dada para manifestarse. ¿Cierto? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya no somos de la noche. Ya no somos de las tinieblas. Nosotros somos de la noche. El mismo Señor dijo: yo trabajo en el día, porque la noche no. Así es. Somos del día y estamos en el día, hermano. Entonces, como somos el pueblo de la luz, como somos el pueblo que está de día, volvamos al texto con que iniciamos, Efesios. Ahora sí leamos todo el versículo. Efesios 5, versículo 8. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora ya tiene más sentido el texto. ¿Cuándo era ese otro tiempo que nosotros éramos tinieblas? ¿Cierto? Más, dale cuidado, más ahora soy luz en. Ahora somos luz en Cristo, no fuera de Cristo. No hay una luz diferente a Cristo, solo hay una luz que es Cristo. Y Cristo está en nosotros. Ahora somos luz en Cristo. ¿Cierto? Entonces, como somos luz, como somos el pueblo de la luz, como somos el pueblo de día, se le da un mandamiento al pueblo de luz. Se le da un mandamiento al pueblo que vive de día. Porque el mundo vive de noche. ¿Cuál es el mandamiento? Andad. La palabra griega también significa vivid. Hay varias versiones que tienen vivid. Vivid, ¿cómo qué? Como hijos de luz. Ahora, como tenemos la luz dada, ahora nos pide el Espíritu Santo por Pablo algo. Luz manifiesta. Ahora, como tú tienes la luz, ¿ahora qué vas a hacer? Manifiéstala. Así como manifestábamos espontáneamente las tinieblas en Adán, ahora la iglesia tiene el mandamiento de exponer y exhibir espontáneamente la luz de Cristo, la luz de la vida, porque somos la luz, Cristo en nosotros, somos el pueblo de la luz. Nosotros tenemos dos cosas en Cristo, siempre hemos hablado de esto, tenemos una posición y una posesión.
Entonces, ¿cuál es la posición de la iglesia? Está en luz. Cada uno de los creyentes sobre la faz de la tierra está en luz. ¿Por qué está en luz? Porque dijo Dios, sea la luz. Y luz resplandeció en el corazón de cada uno de los creyentes. Entonces la iglesia ya tiene luz. Y si tiene luz, ¿qué tiene? Vida. Porque la luz era la vida de los hombres. ¿Cierto? Ok. Entonces la iglesia ya tiene luz. La iglesia ya tiene vida. Por posición. Ahora, ¿qué pide el Espíritu Santo? Y esa es la obra de él ahorita. Aplicar esa luz a nuestra vida para que vivamos como hijos de la luz. Para que la luz se vea. Para que la luz se exponga. Para que la luz se conozca. Para que la luz se manifieste. Basta ya el tiempo pasado de haber vivido nuestra propia vida sin la vida de Cristo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos, sois luz en el Señor. Entonces vivamos como hijos de la luz. ¿Cómo vive la luz? Como vive Cristo. Así vive la luz. Tenemos un ejemplo y un molde. Hermano, yo no sé cómo vive la luz, pues mira a Cristo. Y mira cómo vivía Cristo. Mira por qué se interesaba la luz. Mira por qué vivía la luz. Mira cómo se entregaba la luz. Mira cómo hablaba la luz. Mira cómo caminaba la luz. Ese es el ejemplo. La luz. La luz. Y la luz se revela en la vida. Por eso nosotros hemos dicho siempre, hermanos. No importa si tú conoces todo lo que quieras de teología sistemática, neumatología, cristología, amartiología, soteriología, teología propia, lo que sea. Puedes conocer todo lo que quieras, pero en la vida que manifiesta vamos a conocer cómo está la luz en ti, hermano. ¿Es necesario conocer estas cosas? Pues claro, ¿sí? Es cierto que sí, es necesario conocerlas. Necesitamos conocer porque hace parte del consejo de Dios. Pero lo que va a mostrar es la vida en ti, si hay luz manifiesta o no, hermano. ¿Cierto que sí? Y sigue diciendo, porque el fruto del Espíritu, la Biblia textual y los manuscritos griegos más antiguos, ahí dice es el fruto de la luz. Está hablando de la luz, ¿cierto? Porque el fruto de la luz o el del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vamos a terminar un texto que con ese texto nos vamos a introducir entonces para la próxima reunión Dios mediante. Isaías 5. Recuerda que nos dijeron que somos el pueblo de luz. ¿Qué tenemos que hacer? Vivir como los hijos de la luz. ¿Cierto? Hermano, es que no puedo. Cristo sí puede. Lo que yo no puedo hacer, Dios lo puede hacer. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Hermano, yo no puedo dejar de ser así. Muy bien. Qué bueno, hermano, que lo reconoces. Qué bueno que no puedes dejar de ser así. Cristo en ti sí puede. Señor, ayúdanos, Señor. Tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer. La vida cristiana es una vida intercambiada. No es un yo mejorado. No, si es que el Señor me da más santidad, yo voy a ser más santo. No, la carne no se puede hacer nada con ella. O sí se puede hacer algo con ella. Dale muerte. No más, ¿cierto? Nada más, ¿cierto? Ok. Entonces, lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo hace en nuestra vida, hermano. Entonces, eso que nosotros no podemos en nuestra vida como creyente, el Señor lo puede hacer. Pero tenemos que decirle al Señor precisamente eso. Yo no puedo. No puedo con mi mal genio, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de mentir, no puedo dejar de hacer esto, por decirlo así. Entonces, cuando nos presentamos al Señor diciéndole que no podemos y no vamos a hacer nada por eso, el Señor viene y manifiesta su luz espontáneamente, como así espontáneamente empezamos a dar. Como somos el pueblo de la luz, como la luz está en nosotros, ¿sí? Mira lo que dice Isaías, que eso es algo que a mí me habló ahorita que estuve con los hermanos. Estamos en Pichico compartiendo este texto, hermano, y no lo habíamos visto y vimos esto que vamos a compartir.
Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y miren lo que sigue diciendo el texto. Que hacen de la luz, ¿qué? Ay de los que hacen de la luz tinieblas. ¿Por qué hacen de la luz tinieblas? Primero, porque la tienen. ¿Ve el texto? Tienen la luz, pero están haciendo de esa luz ¿qué? La están volviendo tinieblas. Y la luz está en el pueblo de la luz. La luz no está en el mundo. ¿Cierto? La luz está en el pueblo de la luz. Ay de a los que hacen de la luz que está en nosotros tinieblas. Entonces nosotros muchas veces negamos al Señor y negamos la luz no solamente de palabras. ¿Qué ves? Creemos que solamente negar al Señor de palabras. Con la vida que vivimos lo estamos negando. Una vida sin oración, una vida sin acercamiento a la palabra, una vida de comunión, una vida sin comunión, una vida sin estar con los hermanos, una vida sin entregarnos al Señor, sin darnos al Señor, sin vivir por el Señor, sin morir por el Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, la luz, cuando nosotros vivimos una vida así, estamos haciendo de la luz que está en nosotros tinieblas. Entonces, precisamente el producto final lo conoce la gente. Tinieblas. Hermano, y nosotros tenemos que darle cuenta al Señor por eso. No podemos ser irresponsables con la luz. De los oídos más cercanos míos. No podemos ser irresponsables con la luz, hermano. ¿Tú crees que Cristo, el Padre nos dio a su Hijo, nos dio la luz porque sí? No, hermano. Tiene propósitos Dios con esa luz. Pero ya ahora como somos el pueblo de la luz, por eso hicimos toda la introducción para llegar al texto donde decía, entonces andemos y vivamos como hijos de la luz. ¿Sí me entiendes? Hay de los que hacen de la luz tinieblas. Hay de los que hacen de la luz tinieblas. Entonces compartimos esto para hacer una introducción y mostrar cómo nosotros fuimos pasados de un reino a otro reino. Mostrar en Génesis cómo Dios también está hablando del trabajo que está haciendo en el corazón de los hombres y alumbrando en el corazón de los hombres. Génesis 1 sigue hablando por profecía del trabajo de Dios hasta que llega el séptimo día. Pasa el sexto día y ya ese último día pasa algo, el hombre se parece a él y por eso Dios descansa. Ya entraríamos entonces en la eternidad. Pensaríamos que Génesis 1 es toda profecía. Génesis 1, capítulo 2, hasta el versículo 4. ¿Cierto? Entonces nosotros somos el pueblo de la luz. Busquemos la luz. Manifestemos la luz. No hagamos de la luz tinieblas. A ver, hermanos, vamos entonces a orar al Señor. Dios mediante, entonces, en la próxima reunión, vamos a mirar un poco acerca de la luz manifiesta. ¿Sí? Que el Señor nos dio su luz y se dio Él mismo a nosotros, hermano. Amén.